Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo seguimos con nuestro calcetín. ¿Se acuerdan que nosotros en el video anterior tejimos esta parte del talón anatómico? Enseñé cómo realizar los aumentos, cómo hacer los cálculos para cualquier talle. Y hoy seguimos con este calcetín que ya lo tengo terminado. Miren qué bonito quedó. Bueno, hoy vamos a ver cómo tejer este punto mariposa. Se teje en circular. Y después nos faltaría a ver cómo tejer la parte del talón y la parte de este punto de dos colores. Pero hoy nos toca tejer punto mariposa en circular. Sobre las agujas tenemos en total 56 puntos. 28 puntos parte delantera, 28 puntos parte de la suela. Voy a trabajar este punto mariposa en circular únicamente sobre la parte delantera del calcetín. ¿Cómo sabemos si tienen otra cantidad de puntos? Por ejemplo, no sé, el calcetín lo están tejiendo para talle más chico, más grande. Capaz que en vez de 4 motivos van a tener 5 o 3. El motivo es múltiplo de 7 puntos, 7, 7, 7 y 2 puntos de equilibrio. Un motivo es esto, miren, 5 puntos que tejemos al derecho y formamos la mariposa y 2 puntos tejemos al revés. Un motivo es esto, miren, 2 y 5, o sea, esto es un motivo. 1, 2, 3, 4 motivos. Pero yo en vez de agregar 2 puntos aquí de un lado y 2 puntos de otro lado, agrego 1 y 1 porque me da justamente 28 puntos. 5 más 5 más 5 más 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Así lo reparto. Aquí tengo adelantado mi tejido. Tejí 1, 2, 3, 4 motivos. Me falta tejer unos motivos más. Aquí tengo el marcador que me indica dónde empieza cada vuelta para no equivocarnos e ir anotando. Y empiezo a tejer un punto al revés. Paso el marcador y voy a tejer 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés. Y repito, 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés. 5 puntos al derecho. Puntos al revés se puede tejer o tomando el punto por atrás o tomando el punto por delante. Aquí no hay problema como lo tejan. 5 puntos al derecho y punto de equilibrio sería al revés, o sea, un punto de equilibrio, otro de equilibrio y aquí 7 puntos del motivo que se repiten. Bueno, sigo aquí tejiendo la parte de la suela. Simplemente tejo con todos los puntos al derecho. Vayan anotando qué vuelta están tejiendo. Vamos a tejer vuelta número 2. En la vuelta número 2 tejemos igual que la vuelta número 1. Aquí, punto revés. Este es el punto de equilibrio. Y tejemos nuestro motivo. 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés. Y repito, 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés. Bueno, tejo así toda la vuelta en la parte de la suela, todos los puntos al derecho. Y vamos a tejer vuelta número 3. Punto de equilibrio tejemos al revés.
Aquí tienen que tejer bien apretado este punto, no lo hagan así flojo para que no se note donde pasamos de un cable a otro. Paso el marcador y aquí fíjense, tengo 5 puntos al derecho. Ahora tengo que pasar la hebra delante de tejido y pasar estos 5 puntos sin tejer sobre la aguja derecha, la hebra delante de tejido. No hagan esto, sino esta hebra tiene que estar así, cómodamente posicionada sobre los puntos. Ni muy estirada, ni muy floja, o sea, así. Sigo con 2 puntos al revés. Y repito el motivo. Paso la hebra delante de tejido. Paso 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer. 2 puntos al revés. La hebra delante de tejido, paso 5 puntos sin tejer. 2 puntos al revés. Y último, paso 5 puntos sin tejer. La hebra delante de tejido. Último punto, tejemos al revés. Y completo la vuelta con los puntos al derecho. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos como se nos presentan, igual que la vuelta número 1 y 2, punto revés, y voy a tejer 5 puntos al derecho. Aquí 2 puntos al revés, 5 puntos al derecho y tejo así toda la vuelta. Vamos a tejer vuelta número 5. Primer punto de equilibrio, tejemos con el punto al revés. Paso el marcador y tejemos nuestro motivo. La hebra delante de tejido, paso 5 puntos sin tejer. Dos puntos al revés. Tejemos igual que la vuelta número 3. La hebra delante de tejido, paso 5 puntos sin tejer. 2 puntos al revés. Y aquí se forman ya 2 hebras que pasamos por delante. Bueno, y sigo toda la vuelta. En la vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos. Punto revés. Aquí 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés. 5 puntos al derecho y sigo así toda la vuelta. Igual que la vuelta número 1, 2 y 4. En la vuelta número 7, punto de equilibrio, tejemos al revés y empezamos a tejer nuestro motivo. La hebra delante de tejido, paso 5 puntos sin tejer. 2 puntos al revés. Igual que las vueltas número 3 y 5. Aquí la hebra delante de tejido y paso 5 puntos sin tejer. 2 puntos al revés. Y aquí se están formando estas 3 hebras que pasamos por delante. En la vuelta número 7 tejemos como se nos presentan los puntos. Igual que tejimos la vuelta número 1, 2, aquí. Este punto de equilibrio al revés. Después tejemos 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés.
5 puntos al derecho, 2 al revés. Vamos a tejer vuelta número 9. Punto de equilibrio, tejemos al revés. Paso el marcador. Y aquí estos 5 puntos tejemos de la siguiente forma. 2 puntos al derecho. Ahora la aguja derecha pasa por debajo de estas 3 hebras que pasamos sin tejer y tejemos punto derecho. Y esta hebra pasa por debajo, así. Vamos a subir estas 3 hebras. 2 puntos al derecho. Sigo 2 puntos al revés. Estos 5 puntos tejemos 2 puntos al derecho. La aguja derecha pasa por debajo de estas 3 hebras y tejemos punto derecho. Y este punto también lo llevamos así, de esta forma. Y este punto lo sacamos de la aguja. Miren cómo va quedando. 2 puntos al derecho. 2 puntos al revés. Aquí 2 puntos al derecho. La aguja pasa por debajo de estas 3 hebras, así. Tomamos este punto, lo tejemos al derecho. 2 puntos al derecho. Y último motivo, aquí 2 puntos al revés. 2 puntos al derecho. Tomamos estas 3 hebras por debajo, tejemos así, miren, tejemos punto al derecho. 2 puntos al derecho y punto revés. Y última vuelta del motivo, la número 10. Tejemos como se nos presentan los puntos. Punto revés y tejemos 5 puntos al derecho. Punto revés. Otro punto revés. 5 puntos al derecho. Dos puntos al revés. Bueno, y así repito estas 10 vueltas. Yo para mi calcetín talle 40 tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos en total. Pero tienen que tejer menos motivos hasta aquí. Porque aquí ya empieza vamos a empezar a tejer esta parte del talón. Cómo tejer el talón, próximo video, no se lo pierdan. Voy a dejar link en la descripción.